No tengas miedo. Confía en Dios. Si estás pasando por momentos de tribulación, por momentos difíciles, donde la economía no va nada bien, donde el futuro parece incierto, no tengas miedo. Confía en Dios. Si hay un problema en tu familia, aquel ser querido te ha dado la espalda y no hay nadie a tu lado, confía en Dios. Confía en Dios. Hola, mi hermano. Aquí estamos listos para este tema, aprendiendo a tomar decisiones sabias. Estudio 5 ya es el último estudio de nuestra serie Confía en Dios. Ajá. Y es bueno que aprendamos dentro de todo esto a tomar decisiones sabias. Amén. De hecho, Proverbios 3, 18 y 21 dice en la Biblia en lenguaje sencillo: Dios bendice al que ama la sabiduría, pues de ella obtiene la vida. Amén. Aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Así que tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Es importante. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque, bueno, por lo menos dos cosas. Una, dice Proverbios 2:11, las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. Entonces, si queremos vivir bien, a salvo, hay que tomar decisiones sabias. Amén. Segundo, Santiago 1 dice, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. Así que, si queremos recibir bendiciones de Dios y queremos que nos vaya bien en la vida, tenemos que aprender a tomar buenas decisiones sabias. ¿Verdad? Es importante. Sí, porque la sabiduría proviene de Dios. Señor conoce y Es sabe. el principio de la sabiduría. Es el temor principio de la sabiduría de Dios. Entonces, y yo creo que es lo más viable que podamos nosotros hacer para no equivocarnos, no errar. Claro. Ahora, no estamos hablando quizá de decisiones, detalles diarios de la vida, ¿verdad? Que van a afectar quizá fuerte nuestra vida. A lo mejor decir qué ropa me pondré, la azul o la verde. No, pues eso ya. ¿Verdad? Puede ser, pero realmente no estamos hablando de eso. Eso ya viene realmente de la decisión principal. Recuerdo cuando hablamos de Daniel, de que él cuando llegó el momento de decidir si orar o no orar, seguir orando, es porque ya había tomado su decisión años atrás. Ya hay una decisión básica y entonces esa nos va a guiar, ¿verdad? Que vamos a desayunar, a comer. Entonces yo creo que ya tenemos esa práctica en Dios, Bueno, o en Dios o fuera de Dios. Realmente ya hemos hecho un caminito en la vida, ¿verdad? Que puede ser bueno o malo. Yo hablando de Daniel ya sabía a quién dirigirse. Sí, cuando le dijeron no hagas esto, él ya sabía su decisión. Ya sabía, sí. Porque otra vez hay decisiones realmente que ya llevamos en la vida, ¿verdad? Ya nadie nos va a decir si vamos a orar o no. Ya en esos momentos. Es más, algunos todavía piensan, ¿voy al templo o no? ¿Verdad? Esas son decisiones que ya deberían estar tomadas. Decisiones ya de la vida diaria. Lo que es prioritario. ¿Verdad? Sí, porque recuerdo una muchacha, una señorita, una joven, que estaba esperando el bus, el camión, ¿verdad? Decimos en México. Estaba ahí esperando, le dicen, ¿me iré en bus o a pie? A ver, si me voy en bus, hay dos posibilidades: que me toque sentada o que me toque parada. Si va mucha gente, ¿verdad? Pues me toca parada. Si me toca parada no hay problema, pero si me toca sentada, hay dos posibilidades: que me toque con un hombre o con una mujer. Si me toca con una mujer no hay problema, pero si me toca con un hombre hay dos posibilidades: que sea soltero o que sea casado. Si es casado no hay problema, ¿verdad? Pero si es soltero hay dos posibilidades: que me haga caso y quiera hacer plática o que me ignore. Si me ignora no hay problema, pero si quiere empezar a hacer plática hay dos posibilidades: que nos enamoremos o que simplemente seamos amigos. Si somos amigos no hay problema, pero si nos enamoramos hay dos posibilidades: que nos casemos o que no nos casemos. Si no nos casamos no hay problema, pero si nos casamos hay dos posibilidades: que tengamos hijos o que no tengamos hijos. Si no tenemos hijos no hay problema, pero si tenemos hijos hay dos posibilidades: que sean niños o que sean niñas. Si son niñas no hay problema, pero si son niños, los niños son bien traviesos y luego a lo mejor hacen una travesura fuerte, se mueren y se van al infierno. No, mejor me voy a pie. Ahora, ese tipo de decisiones, no estamos hablando de la vida diaria, que no son comunes, ¿verdad?
irse a pie si está lejos o cercano. Pero estamos hablando de esas decisiones fuertes, como dice aquí, que nos van a proteger la vida o que nos van a acercar a lo que el Señor quiere, ¿verdad? Como dice ahí, el que no es capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. ¿Cómo tomar buenas decisiones? Hay 4 pasos o 4 componentes, no necesariamente pasos a seguir como una receta, pero hay 4 componentes que pueden ir en cierto orden o cambiadas, pero por lo menos podemos enfatizar en 4, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el primero es tomando el tiempo necesario para orar. Es importante. Importante porque nos dice aquí la palabra del Señor en Proverbios. Dios bendice al que ama a la sabiduría, pues de ella obtiene la vida. Proverbios 3:18. Proverbios 3:18. Dios bendice al que ama la sabiduría. Recordando que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el respeto a Dios. Entonces, Señor, ¿qué quieres? Hay que hablar con Él. ¿Qué hago? ¿Verdad? Ir a un doctor o no ir a un doctor. ¿A cuál doctor ir, Señor? Hay estos buenos doctores, ¿verdad? ¿A cuál voy? ¿O qué posibilidades tengo? Y Dios nos va a ir guiando en alguna manera. De hecho, el Salmo 25, 4 y 5 dice el salmista, hablando con Dios, le dice: muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Y ese es el pensamiento del salmista. Esto es expresamente, él estaba pasando por momentos decisivos, ¿verdad? Claro. Y cada uno tenemos que pensar en esto, porque en alguna manera, casi a diario, vamos a tomar alguna decisión que pueda cambiar la vida. Esa era la oración de David. ¿Cuál podría ser la de nosotros? Yo creo que es la misma. Exacto. Señor, guíame. ¿A dónde ir? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Verdad? Sí. ¿Qué trabajo tomar o cómo hacer el trabajo correctamente? Como pastores, ¿verdad? ¿Qué mensajes predicar? ¿Cómo hablarle a la gente? Cosas así por el estilo. Cuando dice todo el día pongo en ti mi esperanza, ¿verdad? Entonces quiere decir que el salmista estaba seguro de todo, sí, porque él confiaba en Dios. No que estuviera seguro, que estaba orando para que Dios le dijera. Por eso a veces, y vemos que David se equivocó. Claro. ¿Cuándo? Cuando quizá dejó de orar, cuando dejó de tener esa comunión con Dios. Exacto. Y cayó en pecado. Y era un hombre también temeroso de Dios. Y llega el momento en que él se olvida quizá de orar por otras situaciones, ¿verdad? Y cae. Por eso es importante estar en comunión con Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué decisiones tomar? Entonces es importante. Un ejemplo en cuanto a la oración. Se acercó una señorita, ¿verdad? Parece que le dijo al pastor, ore porque mañana voy a tener una entrevista. Parece que te lo dije, una entrevista de trabajo. Y ore para que el Señor me la dé. Entonces el pastor oró, pero oró diciendo: Señor, hágase tu voluntad. Entonces oraron. Entonces otro día faltaba un cuarto de hora para entrar a la entrevista. Entonces llama a otro pastor, no me siento bien, ¿cómo le hago? Ya oramos, dijo el pastor, ayer oraste, ayer oramos, ayer te pusimos en las manos, espera lo que Dios va a hacer en tu vida en estos momentos. Quizás muchas veces nosotros, ¿verdad?, pensamos que Dios va a contestarnos de la forma y de la manera que nosotros queremos, positivamente. Entonces la decisión de ella no era simplemente tener que ir a la entrevista, sino que la entrevista fuera favorable para ella. Y entonces es importante, ¿por qué? Porque yo creo que yo he fallado en tomar decisiones algunas veces o muchas veces, ¿verdad? Y quizá por 2 razones, pensándolo bien. Una, cuando tomo decisiones apresuradas. Es más fácil fallar cuando tomamos decisiones apresuradas, ¿verdad? Voy a hacer esto y lo voy a hacer, pero ahora piénsalo, que es la segunda cosa que vamos a ver. Exacto. Tomar el tiempo necesario para meditar. Ahorita vamos a hablar de eso, pero sí. no nos tomamos el tiempo. Y no estoy hablando otra vez de
comer algo o hacer ciertas cosas, sino aquello que está afectando nuestra vida, ¿verdad? Y cuando nos guiamos por la rapidez, voy a hacer esto, piénsalo, ora, tómate tu tiempo. Segundo, cuando nos guiamos, como decíamos la semana pasada, por las emociones. Exacto. ¿Verdad? Es que yo lo siento, yo creo que es de Dios. Es de Dios. A veces personas que dicen, yo sé que es de Dios, porque lo siento en mi corazón. Un momentito. No porque lo sientas, así es. Muchas veces sentimos, por eso veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que Dios conoce el corazón, Dios sabe las emociones, no porque yo sienta algo, ya es. Entonces tenemos que otra vez tomar el tiempo. Pero de alguna forma, de alguna manera, vas a saber que es Dios. Pero no, de no diferentes necesariamente formas. las emociones, aunque pueden jugar un papel bueno o malo. Eso hablamos precisamente, que también juegan un papel las emociones, y pero no es la totalidad. Ajá, bueno o malo, por eso tenemos que evaluarlas. Tomar el tiempo necesario para meditar. Por eso la Biblia pone más énfasis en el pensamiento que en las emociones. Que las emociones. Porque son engañosas. No dejes que tu lengua gobierne tu mente. ¿Sí? Por eso ahí en Proverbios 3:21 dice, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Exacto. Ya lo leíamos al principio. Ya lo leímos. Piensa bien lo que haces. Y luego dice el corazón del justo, piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Aquí hace precisamente la diferencia. En Proverbios 15:28. Ajá, sí, aunque nosotros no es que seamos perversos, pero sí a veces tomamos decisiones equivocadas, ¿verdad? Pensando que mi oración ya está siempre en Dios, pero llega el momento en que yo tengo que decidirme a hacer alguna cosa, como decía mi hermano. Sí, y quizá, como dices, no somos perversos, pero nos lleva a perversidad, a maldad, como a David, ¿verdad? No tenía el corazón perverso, pero llegó el momento, ¿verdad? En que ese caminito que tomó lo le llevó a pervirtió, perversidad. Entonces, por eso dice aquí, tenemos que pensar bien antes de hablar. Y allá en Isaías 11:3 dice, se deleitará mostrando respeto al Señor. No juzgará según las apariencias, ni hará decisiones basado en rumores. Es otro problema, Es que dicen que va a pasar esto. Y es que dicen, bueno, puedes tomar precauciones, pero no te fíes en rumores. Hay que analizar, por eso toma tiempo necesario para meditar. ¿Qué realmente está pasando? Tienes que investigar todo, tomar decisiones basadas en tu oración, en tu tiempo de meditación, en análisis de la situación como está, ¿verdad? No nada más porque yo lo siento, porque todo el mundo lo hace, ¿verdad? Eso pasó cuando vino la Gran Depresión en Estados Unidos, fue por un rumor, ¿no sabías? No, fíjate. La primera depresión, llegó alguien al banco a sacar una cantidad fuerte de dinero, ¿verdad? Y en ese momento no tenían esa cantidad, y entonces la del banco le dijo, señor, no tenemos dinero, refiriéndose a la cantidad, no que no tuvieran, sí. En ese momento no tenían tanto dinero como él quería sacar. Y entonces él se asustó y salió diciéndoles a sus amigos, no tienen dinero en los bancos. Y todo el mundo empezó a retirar dinero y dejaron los bancos sin dinero y pum, cayó el sistema. Y empezó la Gran Depresión por un rumor. ¿Verdad? Y a veces nos guiamos por rumores. Fíjate, no. Tenemos que hacer esto. Bueno, piénsalo. Puede ser que lo hagamos no alocadamente. Por ejemplo, en este tiempo, ¿nos estamos guiando por rumores? Sí, mucha gente está guiando por rumores. Inclusive y respeto a los que usan la mascarilla en todo, pero varios médicos, por eso hay que analizar todo, ¿verdad? Están hablando hay que meditar todo eso, no solamente los pros, sino los contra de usar mascarilla. Antes de asustar a la gente o asustarnos. Y inclusive las vacunas, pero otra vez no quiero entrar en detalles, que toma su decisión. El que nos está oyendo tiene que orar y tomar su decisión, pero tiene que ser una decisión no basada en el miedo. De hecho, vamos a hablar más adelante. Pero tú tienes que educar en la toma de decisiones. En la toma de decisiones. Por ejemplo, miren, tómenlo por este lado, tómenlo por eso. Pero bíblicamente, bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Y más que nada, la Biblia dice que no nos guiemos por el miedo. No temáis, no temáis. ¿Verdad? 365 veces dice, no tengas miedo, que tus emociones no te traicionen y hagas decisiones que te vas a arrepentir de ellas. Por lo tanto, tenemos que tomar el tiempo necesario para meditar, para orar y buscar, la tercera cosa, buscando la guía en la palabra de Dios. Exactamente.
yo lo he dicho muchas veces. La Biblia no es un libro de recetas de cocina como para ir y decir, tienes que levantarte a las 6 de la mañana y luego hacer esto. No nos va a dar una guía de un cronograma, pero nos va a dar guías de cómo aplicarlo en nuestra vida diaria. Decía el salmista también, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así es. Es decir, quien nos va a dar la guía, nos va a dirigir, aunque aparentemente, porque a veces nos guiamos por los ojos, por las murmuraciones, como dijiste tú, ¿verdad? Pero no conocemos, es decir, fácilmente tú puedes engañar a la gente si ellos no leen la palabra del Señor. Así es, y la gente está muchas veces oyendo a predicadores sin ir a la Biblia. Sin ir a la Biblia. Tenemos que ir a la palabra de Dios, como hacían los de Berea, que dice que cuando Pablo les predicaba ellos o les hablaba, iban a la Biblia. Iban a la palabra. Para ver si lo que Pablo decía era cierto. Era cierto. Entonces es importante. Sí. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para varias cosas. Uno, enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, o como dice otra versión, para que haga toda clase de bien. Quiere decir que nosotros, ¿en qué aspecto no podemos equivocarnos si agarramos la palabra de nuestro Dios? Si la siguiéramos como está, por eso que hay que estudiarla, analizarla, aplicarla, no vamos a tener tantos problemas en la vida, ¿verdad? Porque Dios nos va a dirigir y tenemos ejemplos como otra vez Daniel. Daniel no tuvo realmente tantas equivocaciones como David, por ejemplo, ¿verdad? Porque se ve que era una persona de oración, una persona de búsqueda de la palabra de Dios, estudiando al profeta Jeremías, etc. Sí. Entonces, que nos vamos a equivocar a veces, sí, porque muchas veces nuestras emociones son fuertes y las queremos seguir. Yo lo siento y lo voy a hacer. No es como tú, como decimos, es que yo ya oré a Dios, ya le pedí al Señor y yo me siento seguro. Entonces, y oramos 5 minutos, ¿verdad? Ya tomamos la decisión. Pero no vas a la palabra del Señor, las experiencias que nos enseñan. Pues hay que hacer con calma otra vez, buscar su guía en la palabra. Salmo 10:5 que dice, los malos se complican la vida y las decisiones sabias de Dios siempre están fuera de su alcance. Todos los enemigos de Dios se burlan de sus enseñanzas. ¿Es cierto? ¿Verdad? Porque no las entienden. Y a veces llegamos a ser enemigos de Dios cuando no seguimos su palabra. ¿Cuántas veces no la seguimos? Mira, Dios dice que vayas al templo. Dios dice que entregues los diezmos. Y empezamos a burlarnos, ¿no? Es porque el pastor, o es porque... No. Si la Biblia dice, analízalo. Es tu decisión, porque al fin de cuentas nosotros vamos a cargar con las consecuencias. Tú decides si te vas al infierno. Bueno, sí, también. Pero también decido si crezco o no crezco en el camino de Dios. El Señor dice, si estás tú haciendo mal, sigue haciendo el mal. Si eres injusto, sigue siendo injusto. Sí, si eres justo, sigue la justicia. ¿Hablando qué? Sí, hablando de aquellos que ya no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Como dicen. Que siga siendo malo el malo y el justo siga siendo Pero no es porque el Señor les está diciendo hagan esto otro, sino porque uno mismo lo está llevando. Porque Él está reconociendo, ¿verdad? La vida de cada uno. Dice, ya te conozco a ti, que tú te enseño y sigues y no mejor. Quieres, como dice aquí. Las decisiones sabias de Dios siempre están fuera de su alcance. Siempre, exactamente. Siempre. Pero dice aquí en 1 Tesalonicenses 4, 7 y 8, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con esas reglas no obedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el propósito de las decisiones? Todas las decisiones nos deben llevar a crecer en santidad, a crecer en relación con Dios. De hecho, hay un versículo, no lo tienen ahí, pero lo pueden buscar en la Biblia en lenguaje sencillo, en Filipenses 1, 9 y 10. Me gusta cómo lo expresa, dice el apóstol Pablo, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente para que sepan cómo elegir lo mejor, cómo escoger lo mejor. Así cuando Cristo vuelva estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada.
Y me gusta como dice, que sepan cómo elegir lo mejor. Porque hay cosas buenas, pero hay cosas mejores. Y a veces nosotros escogemos lo bueno, pero no escogemos lo mejor. Y dice aquí que nosotros debemos aprender y tomar tiempo para meditar, o sea, juzgar correctamente qué es lo mejor, no nada más lo bueno. Es que yo no hago nada malo. Sí, pero no nada más es no hacer lo malo, es que hagas lo mejor. ¿Qué es lo mejor en tu caso? Entonces tienes que orar, meditar, pedirle a Dios, ir a la palabra para ser guiado. Y por último, es cierto, a veces como humanos no entendemos todo de la Biblia. Por eso Dios llamó personas a las cuales capacita para guiar a su pueblo, ¿verdad? Por eso la cuarta guía sería buscando consejo de personas temerosas de Dios. Y normalmente, ¿verdad? Hablamos de líderes también, no estamos diciendo que no busquemos consejo en algún. Yo estaba buscando líderes. Yo estaba viendo también, por ejemplo, Moisés. No andaba buscando Moisés consejo, pero se le acercó su suegro, Jetro, y le dio un consejo. Personas temerosas de Dios. Así es. Ahora, Jetro era un sacerdote de Madián, no era un sacerdote de Dios. Mas, sin embargo, le dio un consejo cómo dirigir. Sin embargo, era temeroso de Dios, no quiere decir que estaba en contra de Dios, pero aún así fue un consejo sabio, y dice que él lo meditó, oró y vio que sí era. Entonces, otra vez no es nada más, ¡oh, qué buen consejo!, ¿verdad? Él lo meditó y dice que vio que era correcto lo que decía su suegro, ¿verdad? Y entonces también Dios puso de su espíritu sobre 50 que ahora iban a dar consejo. Sí. Y estos que van a dar consejo no se va a contradecir con el líder, con el pastor, digámoslo así, o con la Biblia, principalmente con la Biblia, ¿verdad? Porque, como dice ahí en Ezequiel 44, 23 y 24, dice: los sacerdotes deben instruir a mi pueblo sobre las diferencias entre lo santo y lo profano, sobre las normas de pureza e impureza. Los sacerdotes deberán presidir disputas judiciales o pleitos judiciales, tomarán decisiones legales con mis decretos, seguirán mis instrucciones y decretos relacionados con mis asambleas sagradas, mantendrán la santidad de mis días de reposo. Así es. Así que van a mostrarlo con su vida y con su consejo. Pastor, ¿qué decisión tomar? Bueno, tú la vas a tomar, pero yo te puedo guiar. Por lo menos, mira, aquí dice la Biblia. La palabra del Señor. ¿Verdad? Y te enseño esto, te lo voy a enfatizar. Por eso también a Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Explica esto a los demás y estarás cumpliendo cabalmente con tu deber de pastor, y estarás demostrando que te nutres de la fe y de las buenas enseñanzas que fielmente has seguido. Un hombre que tenía ya la experiencia de la enseñanza que había recibido de la palabra de Dios. Y de su familia, el consejo, ¿verdad? Otra vez de su... hablando acerca de consejos, ¿verdad? La abuela y la mamá. Entonces hay que seguir los consejos. Los papás normalmente dan buenos consejos. Si no es cristiano el papá, por lo menos medítalo, ora, lee la Biblia y habla con un líder de la iglesia. Por eso Pablo le decía, o con el pastor, tú ¿verdad? conoces el camino, tú sabes cómo hacerlo, no te desvíes, no te desvíes de lo que has aprendido. Claro, ¿no? Por eso como pastor joven Pablo le dice, enséñalo a los demás, con tu vida y con tu voz. Así es. Entonces tenemos que tener confianza en el pastor, ¿verdad? En los líderes que sean... Yo me basé más en esto, de que el siervo de Dios debe de estar al frente antes que otras personas. Claro, cuando otra vez como Moisés, perdón, si él delegó un trabajo, sí, y las personas lo están siguiendo bien, si no están haciendo bien, pues hay que quitarlas, pero si están haciendo buen trabajo, como Moisés dijo, ¿verdad? Van a venir con ellos las cosas más difíciles, ustedes o ellos me van a comunicar para guiarles, ¿verdad? Porque tenemos necesidad de ayuda y tenemos en la iglesia buenos líderes. Y ahí está precisamente, ¿verdad? Que les dio autoridad también que decidieran ellos en asuntos menos difíciles. Exacto, y cuando hay asunto difícil, ¿verdad? De hecho, pues quién más que el siervo de Dios, acá el pastor. En la iglesia, ¿verdad? Hable con el pastor, está bien, no tenga miedo, ¿verdad? No tenga inquietud. De hecho, si no confía en su pastor,
pues busque otro pastor, busque otra iglesia, otro pastor donde pueda confiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Dios puso a alguien, hay que aceptar esa guía, ¿verdad? Y más que nada si está en la palabra. Si no está en la palabra, no confíe en nadie, porque tiene que venir de la palabra de Dios. Exacto, por eso el orden me gustó, ¿verdad? Orar, meditar, usar la palabra y irnos a aquellos que están en el conocimiento de la palabra del Señor. Y que Dios ha llamado. Y que Dios ha llamado, ¿verdad? Por eso quiero terminar con lo que empezamos. Proverbios 3, 18 y 21. Ajá. Dios bendice al que ama la sabiduría, pues de ella se obtiene la vida. Aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Como dijimos, si tú vas a tomar buenas decisiones, te va a ir bien y además Dios te va a bendecir. Por eso estamos hablando de confía en Dios. Y hoy terminamos esta serie y estos estudios, pero la invitación, confía en Dios. Amén. Aprende a tomar buenas decisiones, piensa bien lo que haces, aprendiendo a tomar buenas decisiones, pidiéndole a Dios y Él te va a guiar. Él siempre va a tener la solución a nuestras necesidades. Si nosotros no queremos, es nuestro problema, vamos a tener las consecuencias negativas. Y ojalá que le pidamos perdón a Dios. Señor, aquí estoy. Y Él nos va a dirigir porque Él quiere hacerlo. Y hay que seguir aprendiendo. Así es, aprendiendo, día, ¿verdad? Cada día. Día con día. Qué bien, hermoso estudio. Y se culmina bien, ese es el último estudio, ¿verdad? De esta serie. Y ahora vamos a ver, luego El Rey ya viene, va a ser la siguiente serie. Así que esperamos verles la próxima semana y que sea un momento de bendición con su grupo después de que oremos. Dios les bendiga, mis apreciables hermanos. Señor, te ponemos en tus manos cada uno de los que están viendo, meditando y participando en estos grupos, para que tú nos llames y respondamos en obediencia a ti. Amén. Y que tu palabra nos guíe. Señor, tú nos has dejado tu guía clara en tu palabra para que sea nuestra luz y nuestra lumbrera. Amén. Ayúdanos a continuar cada día y serte fieles y testificar de tu gracia y tu poder. Gracias por tu amor, Señor, y por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que tengan un bonito día. Dios les bendiga.